En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre cifras significativas, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente: efectuar las siguientes operaciones redondeando al número correcto de cifras significativas. Tenemos entonces la siguiente expresión: 23 por 54 dividido 12 por 63. Nos solicitan entonces determinar el valor obtenido considerando las cifras significativas y redondeando de acuerdo al número correcto de cifras significativas. Para ello entonces recordemos algunas reglas importantes. Primero recordemos las reglas para operaciones con cifras significativas. La regla número 1 que nos dice que las cifras se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer número diferente de 0. La regla número 2 que en operaciones con sumas y restas es preferible sumar y luego restar para perder el menor número de cifras significativas. La regla número 3 que en operaciones con multiplicaciones y divisiones es preferible multiplicar y luego dividir para perder el menor número de cifras significativas. Y la regla número 4 que nos dice que la multiplicación y la división tienen prioridad respecto a la suma y la resta. Además, debemos tener presente las reglas para el redondeo de números, las cuales nos dicen: la primera de ellas, que si el número a eliminar es menor a 5, como 0, 1, 2, 3 o 4, simplemente se elimina. La regla número 2, que si el número a eliminar es mayor a 5, entonces se aumenta en una unidad el número a retener. La regla número 3, que si el número a eliminar es igual a 5, tenemos entonces dos casos. El primero, que si el número a retener es par, se deja tal cual. Por ejemplo, si tenemos un número en el cual las dos últimas cifras son 2 y 5 y necesitamos entonces eliminar el 5, tenemos que, como el 2, que es el número que se va a retener, es par, se deja entonces tal cual. El caso número 2 nos dice que si el número a retener es impar, se aumenta una unidad. Por ejemplo, si tenemos un número cuyas dos últimas cifras son 3 y 5, resulta que si vamos a eliminar el 5, el 3, por ser impar, se aumenta en una unidad, es decir, que pasa a ser 4. Continuemos entonces con la resolución del problema. De acuerdo con las reglas anteriores, observemos lo siguiente: el producto de la multiplicación de 23 y 24 nos da 1242. Este valor entonces se obtiene de dos números que tienen cada uno dos cifras significativas, y observemos que el resultado obtenido tiene 4 cifras significativas, lo que quiere decir que debemos aproximar ese número obtenido a dos cifras significativas. Para ello entonces eliminamos el 2, como es menor a 5 el 4 queda igual. Nos queda el 4 por eliminar para que nos queden dos cifras significativas, como es menor a 5 se elimina y el 2 se deja tal cual. Por tanto tenemos 12 y debemos expresar este valor en notación científica, corriendo la coma decimal 1, 2 casillas a la izquierda. Por tanto tenemos 12 por 10 a la 2. De modo similar, efectuemos la operación de multiplicación entre 12 y 63, lo cual nos da 756. Observemos que los números de los cuales proviene esta cifra tienen cada uno dos cifras significativas, tanto que ese número obtenido tiene 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aproximar este número a dos cifras significativas. Tenemos entonces que empezar a eliminar desde el último número, el 6, que es mayor a 5, se elimina entonces, y como es mayor a 5, el 5 que se retiene se aumenta a una unidad, es decir, se aumenta a 6, con lo cual tenemos 76. Pero al eliminar ese 6, tenemos que considerar la magnitud de este valor. Es decir, observemos que se ha corrido la coma decimal una unidad a la izquierda. Observemos que se ha corrido la coma decimal una unidad a la izquierda. Por tanto, tenemos 76 por 10 a la 1. Y debemos indicar también la operación de división. Hemos multiplicado primero antes de dividir, ya que la multiplicación tiene prioridad respecto de la división. Y esto es igual entonces a 12 por 10 a la 2 dividido 76 por 10 a la 1. Para efectuar entonces esta operación de división, tenemos entonces primero que multiplicar la parte entera de ambos números. Tenemos entonces que dividir
Para efectuar entonces la división entre esos dos números tenemos primero que efectuar la división entre enteros, es decir, 12 dividido 76, luego multiplicar por la división entre potencias, 10 a la 2 y 10 a la 1. Multiplicamos entonces por 10 a la 2 dividido 10 a la 1. Tenemos entonces 12 por 76 que nos da, tenemos entonces 12 dividido 76 que nos da 0,1579. Observemos que esa cifra proviene de dos números que tienen ambos dos cifras significativas. Por tanto, ese número debemos aproximarlo también a dos cifras significativas. Primero empecemos eliminando el 9. Como es mayor a 5, entonces el 7 aumenta a 8. Pero también tenemos que eliminar entonces el 8. Como es mayor a 5, el número que le antecede, que es el 5, se aumenta una unidad, es decir, a 6, con lo cual obtenemos el número de 0,16. Ahora tenemos que dividir 10 a la 2 entre 10 a la 1. Y recordemos que la división de potencias, 10 a la 2 sobre 10 a la 1, cuando tienen igual base se coloca la misma base y se restan los exponentes, con lo que obtenemos 10 a la 1. Multiplicamos entonces por 10 a la 1. Es decir, obtenemos 0,16 por 10 a la 1, o lo que es lo mismo 1,6, un resultado con dos cifras significativas. Hemos resuelto entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de cifras significativas.